Bueno, señores, para nuestra próxima conferencia tengo que hacer un punto importante. Pasión y Diseño se preocupa mucho por la participación femenina dentro del ciclo de conferencias. Y la verdad es que estoy súper fan de Rob desde hace tiempo atrás. Amiga, me estás tapando. Amiga, me estás tapando. Estoy grabando. Yo admiro, pues aprovecho y ya está, ¿no? Entonces, como sexta conferencia del día de hoy, les presento a mi Pop, que estoy seguro que también les va a encantar. Gracias por tenerme y por invitarme, por venir. Yo voy a empezar contándoles mi historia, porque por ahí me preguntaron algunos que en la mañana me saludaron. No sé si van a bajar las luces o yo siempre voy a estar así como cegada. Sí, ¿verdad? Ok. Todavía no la pongo. Bueno, se llama Eso que yo hago. Pásate rápido. El título de Rápido. presentación. Y empieza con Eso que yo no era. Como muchos de ustedes, yo me gradué de la universidad en 2005, terminé la carrera de diseño y comunicación visual, aunque en la escuela donde iba había orientaciones, entonces estaba en la orientación de ilustración. Y bueno, terminé y la verdad es que sentía que la escuela me debía mucho, entonces busqué un trabajo y entré a trabajar a una editorial que se llama Trilce, que si han visto como este libro de lucha libre y como esto de sensacional de diseño mexicano. Entonces yo estuve en esta editorial que hace como ese proyecto de básicamente diseño como callejero y como kitsch y como esa onda retro, ¿no? Estuve un año ahí, un año y medio, y bueno, la paga era muy mala, pero aprendí mucho y decidí ir un poco más lejos. En esa época como que yo pensaba, wow, debería hacer publicidad, porque la publicidad es lo de hoy, ¿no? Entonces, ya sabes, en realidad creo que para mí fue que salí de la escuela y no sabía muy bien qué quería hacer, entonces hacía diseño editorial y luego dije voy a hacer publicidad y así entré a una agencia en La Condesa, que es como esta colonia que se aquí de la Ciudad de México. Y bueno, trabajé ahí cerca de 4 años, pero para el tercer año yo empecé, aunque me tenían mimada y me pagaban muy bien, me iba de vacaciones, muchas vacaciones, el trabajo era sumamente demandante, entonces yo empecé a hacerme preguntas acerca de mi vida. Yo dejé la casa de mis papás a los 22, entonces vivía sola, tenía mi propia, era mi propia jefa. Y al cabo de estos 3 años yo empecé como a entrar en un proceso como de reflexión sobre lo que era el trabajo, lo que había sido, qué era lo que había hecho en esos 4 años, y llegué a la conclusión de que había estado haciendo mierda. Así un día desperté y como que simplemente me di cuenta de que me había cansado como de hacer flyers, un poco lo que nos contaba ¿cómo se llama? Michelle, la chica que nos habló de diseño responsable. ¿Dónde estás? Cristian, perdón. Sí. Cristian nos contó esto de los flyers y eso. Y bueno, yo la verdad es que empezaba como a pesarme esto de hacer flyers, porque teníamos marcas buenas, ¿no? Hacíamos cosas para Sheraton, para marcas de cosas de ropa, Domino's, Trisa, bancos. Era una agencia pequeña, pero tenía muy buenos clientes, ¿no? Y yo empecé como a sentir un poco de culpa por esto de que mandábamos a hacer pinche mil flyers, pinche mil cosas de comunicación corporativa, estos billboards, ¿cómo se llaman? Vallas publicitarias y cosas así. Y como que yo simplemente era como aunque no les he contado, pero bueno, era talentosa en lo que hacía, entonces pronto tenía como un grupo de gente a mi cargo.
Y yo empecé como a tener estos sentimientos de culpa. Les estoy contando mi historia, pero no significa que sea igual para todos, ¿no? Yo solamente trato de como contar mi experiencia y por qué terminé donde estoy ahora. Y bueno, entonces yo regresaba a mi casa después de jornadas de trabajo súper extenuantes, en las que obviamente te peleas con el cliente, te reconcilias, tratas de hacerle entender por qué no tiene listo lo que pidió ayer, ¿no? Y cosas así, como hacer ideas, ir a juntas, ¿no? Yo regresaba a mi casa y obviamente era una casa fría y solitaria, así como de las caricaturas de que abres el refri y no hay nada más que leche, agua y así, nunca fue súper, básicamente, era una vida un poco triste porque yo entregaba toda mi pasión y mi vida, porque la verdad es que soy súper nerd, así, en extremo. Entonces entregaba toda mi vida, todos los días a esta agencia y cuando decían, ¿quién quiere venir el fin de semana? Yo decía, yo. ¿Quién? No vamos a poder tener puente. Ah, no importa, ¿no? O sea, yo era así, súper nerda. Y bueno, entonces regresaba a mi casa y pues me enfrentaba como a esto, al número uno, al silencio, porque además nunca tuve televisión, nunca he tenido, desde que me salí de casa de mis papás. Me enfrentaba al silencio como a este momento de relajación de estoy aquí ahora y qué es lo que voy a hacer con las siguientes 3 horas antes de irme a dormir para levantarme mañana temprano. Y empecé a hacer dibujos, ¿no? En realidad en 2007 yo empecé con un blog simple. Yo pasaba tantas horas frente al monitor que evidentemente quería comunicarme con el exterior, porque además siendo era muy afortunada para mi generación. Fue muy difícil conseguir trabajos, no sé cómo sea ahora, pero para muchos de mi generación fue muy difícil. Entonces yo era de las pocas que tenía un trabajo, que ya no vivía con sus papás hacía años. Entonces prácticamente corté mi relación con mis compañeros de generación. Básicamente ahora los veo, pero no los conozco, ni ellos a mí. Y bueno, entonces no tenía muchos amigos, iba de la agencia a la casa, de la casa a la agencia. Y empecé a dibujar porque quería expresarme, eso es lo que yo creo. Finalmente creo que como que el trabajo mecánico no era lo mío, ¿no? Era un poco, bueno, le llamo trabajo mecánico, aunque no era nada mecánico como crear campañas de la nada, ¿no? Simplemente como que para mí eso dejó de ser satisfactorio. Entonces, bueno, dibujaba y empecé a publicar en el blog y bueno, ustedes lo pueden ver, que es el blog, que en esa época era www.mistutsipo.blogspot.com, ahora es silvana-medioavila.com. Y bueno, ahí subía cosas que dibujaba, cualquier cosa. Yo la verdad, todo lo que quería era como hacer algo después de la oficina, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y finalmente tuve la fortuna de que algunas de las amigas que hice en un trabajo anterior, en la editorial, me enviaron como el primer acercamiento para mí fue ir a un taller de un español que se llama Javier Sáez, que es un ilustrador que hace libros para jóvenes y niños. Me lo enviaron por correo y yo dije, ¿por qué no? Era un taller de una semana, yo pedí permiso, en realidad tenía como, mis jefes me tenían muy bien, como que eran muy flexibles conmigo, porque era muy entregada. Entonces, pues fui a la conferencia y al taller, y cuando regresé ya nada fue igual, porque entonces supe que lo que yo quería era hacer libros y dibujar y entregar mi vida a algo que no solo fuera hacer flyers y hacer campañas publicitarias y hacer cosas que en realidad nadie ve, porque para mí eso es no es vital ni importante para el ser humano. Entonces, bueno, yo quería expresarme a mí misma, fui al taller, me enamoré del taller, me enamoré del maestro, y bueno, empecé a hacer esto, que es lo que les voy a enseñar un poco contándoles cómo fue, ¿no? Finalmente fui al taller y yo empecé como a trabajar más en el blog. La verdad es que nunca he sido disciplinada. Realmente lo único que creo y que es un poco la cuestión de la ilustración para mí es como una búsqueda personal más que una
carrera, creo que es como una búsqueda personal para mí. Entonces, bueno, poco a poco pasaron los años. Bueno, al final yo boté el trabajo, a un año de haber como ido a este taller y seguir dibujando. Y en un mes después de que boté el taller, ya me llamaron del Fondo de Cultura Económica, hice mi primer libro. Y bueno, esto ya sé que suena como de ensueño y no sé, ¿no? A lo mejor poco real, pero yo creo que a veces cuando uno toma las decisiones que vienen desde el fondo del corazón, las puertas se abren, no sé por qué, y a veces creo que somos nosotros mismos como que empujamos la energía, no sé. Bueno, en esa época, cuando empecé a hacer libros, hace ya 3 años, yo no me imaginaba que el mundo laboral era tan amplio, ¿no? Evidentemente yo sé que en el programa de Mano dice que hago ilustración editorial, y es verdad, hago ilustración editorial, hago libros para niños y como que ilustro antologías y hago portadas y hago cosas para revistas eventualmente, pero siento que, bueno, eso es un poco lo que he hecho. Siento que en los últimos años he pasado un poco del papel a otras cosas, ¿no? Realmente eso es a lo que me refiero cuando les digo que como que la ilustración para mí no es solo como un trabajo, sino como una investigación. Me considero como una investigadora porque digamos que soy muy inquieta, ¿no? Entonces siento que la ilustración en realidad solo es como una cosa en mi vida que me ha llevado como a hacer muchas otras, ¿no? Entonces, como que para mí el universo de las posibilidades de la ilustración o el dibujo o la producción, no sé cómo llamarlo, ha sido como infinito, ¿no? Hace poquito hice una colección de wallpapers para una marca mexicana que se llama Rococo. Ellos imprimen papel tapiz increíble, en una calidad increíble. Me contactaron, hice una colaboración para ellos. He hecho como camisetas que son con mis dibujos, cerámica, sellos, o sea, en realidad como que esta cuestión de que soy tan inquieta y quiero crear, pues porque finalmente creo que eso no creo que deba circunscribirme en lo de ser ilustradora, sino como creadora de experiencias visuales, así le puse a mi biografía. Ha ido mucho más allá de lo que a veces he pensado, ¿no? Siento que a veces nos limitamos un poco al decir ilustrador, o como en este sentido del papel, o los libros, o las revistas. Y en cambio yo creo que no hay un límite si es que quieres ir más lejos, ¿no? Yo creo que hace unos años nunca me había imaginado como hacer tantas cosas tan variadas, y a veces me lo sigo preguntando un poco. De hecho, tenía dudas de si llamar a esta conferencia como la ilustración como estilo de vida o una cosa así, porque en realidad creo que es esto que ya les dijeron, gilipollo, de lo de que tienes que ser curioso. En realidad estoy completamente de acuerdo porque no sé, también un poco le decía a alguien allá atrás que soy como muy inquieta y como muy así, como que me gusta estar todo el tiempo descubriendo, inventando, manejando materiales. Un poco por eso las imágenes que han visto hasta ahora son como muy extrañas. Sé que no tienen nada que ver con lo que acaban de ver, o sea, como que a veces recorto papel, a veces me compro plastilina, a veces, no sé, me invento juegos. Pero bueno, ahorita les voy a hablar de eso. ¿Por qué esperar? Bueno, cuando yo inicié el blog y fue un poco esta historia que ya les conté, que en realidad no esperaba nada, solo estaba como dejando ir como cosas de mí. Nunca esperé que nadie lo viera, ni que a nadie le importara, ni nada. Solamente quería ser yo y quería hacer lo que a mí me gusta hacer, y hasta la fecha creo que he tratado de seguir por esa línea, ¿no? Así le guste a 2 o 3 personas, me vale verga, ¿no? La verdad es que nunca fui mimada, se los juro, nunca. Mis papás fueron muy estrictos.
pero creo que hay que tener mucho valor y fuerza para ser uno mismo en todos los aspectos de la vida. A veces creo un poco por eso es la agencia, ¿no? Yo quería ser yo y quería dibujar lo que yo quería. Entonces, bueno, ¿por qué esperar? Lo que quiero decir es, no esperen a que los descubran, ¿no? Vayan a que los descubran. Mi experiencia siempre que doy conferencias o tengo alumnos o lo que sea es decirles, por amor de Dios, si vas a ser ilustrador, haz tu blog, no te cuesta nada, es gratis, dibuja, abre Facebook, abre Twitter, o sea, expon lo que estás haciendo, ¿no? Y un poco es de tratar de no tener miedo a lo que los otros van a decir, ¿no? Porque sí, como ya dijeron por ahí, no es que todos dibujen, no es que nadie dibuja mal, en realidad, si logras como contactarte con tu corazón, creo que a veces puedes tener suerte y enviar un mensaje a la persona correcta. No es que todos tengamos como las mismas gustos, ¿no? Pero siempre hay alguien al que le va a resonar tu trabajo. De eso estoy totalmente segura, ¿no? Entonces, bueno, esa es como mi primera recomendación. Tengan un blog, dibujen, muestren su trabajo. En realidad, para los que hayan visto mi blog, a lo mejor no son muchos, no sé. En realidad, en mi blog subo como cualquier cosa, como mis días, con lo que estoy jugando. Por ejemplo, esto que está aquí es y es papel, como mis experimentos, vamos, un poco por eso les decía que yo soy como alguien que le gusta mucho experimentar, investigar los materiales. Entonces creo que es a través de los materiales que también uno aprende a desarrollar un lenguaje propio, ¿no? Hablando del estilo, y como a dar un paso adelante de lo que quieres hacer, de lo que te quieres, como quieres que los otros consideren tu trabajo, ¿no? Ok, bueno. Hice un breve manual antes de tirarse arrojarse al vacío. Se los digo porque cuando decidí que iba a votar la agencia, evidentemente tuve reacciones de mis amigos, como pero ¿de qué diablos estás hablando? Si te va muy bien, si te vas de viajes, y no sé qué, ¿no? Y no sé, yo creo que a lo mejor es porque soy muy impulsiva, no sé, simplemente yo quería como terminar con eso. Ya de verdad para mí era un sufrimiento como ir a la oficina todos los días y enfrentarme como al mes, sí, trabajo muy pesado y como gente muy demandante y como quedarme a pelearme con proveedores, pero sí era como me parecía una tontería. Entonces, evidentemente yo tenía ahorros, no es que me haya arrojado al vacío del todo, yo tenía ahorros y lo que pensé, que es algo que he tenido conmigo desde que lo dejé, es, bueno, ¿qué puede pasar? Si en un mes no consigo un trabajo, puedo ser mesera, puedo, no sé, siempre tengo como ¿cómo se llama? Profesiones como de emergencia, ¿no? Siempre pienso, puedo meserear, puedo ser mucama, podría ser heladera, ¿no? Siempre he pensado, siempre he tenido como esto de no pasa nada. Finalmente, también creo que mis papás nunca fueron como de, no, es que tú estudiaste una licenciatura y tienes que, no sé, ¿no? Entonces como que a mí eso nunca me dio miedo, así como de, bueno, estoy sana, soy joven, soy fuerte, y bonita. Puedo manejar una computadora, seguro que podré conseguir un trabajo de medio tiempo, de lo que sea, y podré dibujar, porque lo único que yo quería era como dibujar, expresarme, investigar esta parte de los materiales, ¿no? Como eso, es como una necesidad de mí, no sé muy bien cómo explicarlo. Entonces, bueno, vamos al breve manual antes de arrojarse al vacío. Un camino. Un poco lo que les decía, esto de que yo veo la ilustración como un camino de vida, en el sentido de que, y lo descubrí hace bien poquito, cuando estaba como jugando eran unos palitos de estos de abatelenguas y unas bolitas de papel crepé, porque así me pongo, así como en el kinder, sí. Entonces tuve una regresión justo a esa etapa y recordé que cuando entré a la primaria, y suena muy
tuve una como depresión porque se había acabado el juego, el canto, los materiales bonitos, la siesta, querer hacer tal cosa a tal hora, ¿no? O sea, en cambio había entrado como, ya saben, siéntate, levántate cuando entre la maestra, ahora es momento, ahora no vamos a jugar ni vamos a cantar, vamos a aprender las letras y los números, ¿no? Entonces yo recordé, mientras jugaba, que yo había como pasado por como un periodo muy largo en primer año de primaria, como en depresión, porque ya no había ni juegos, ni canto, ni podía tirarme al piso, ni había pijamadas, ni podía, como, ya saben, hacer como, jugar con plastilina, no había ni plastilina, ¿no? O sea, yo había como pasado del paraíso al terror. Entonces, lo que quiero decir es que con la manera en la que me he aproximado al mundo de la ilustración, como con este nivel como de jugar y como de tener como recompensa, que voy, si acabo una portada o lo que sea, voy a la papelería y compro plastilina de colores. Eso fue hace bien poquito que lo hice, que es una tontería y bueno, pero finalmente es algo como que me nutre, no sé, quisiera como poder explicar bien, pero lo que quiero decir es eso, como que la ilustración para mí es como un camino y bueno, ¿no? Un camino de exploración de los materiales. Creo que la primera cosa que me gustaría, ¿cuántos de aquí ilustran o quieren ser ilustradores? Ok. Creo que todos. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ya hace como ilustración profesional o ha sido publicado? No. ¿Ninguno? Ok. Bueno, mi primera pregunta un poco, ya después de lo que les conté, es ¿por qué quieren ser ilustrador? Y esto es porque yo pasé mucho tiempo como haciéndome, antes de saber que siquiera existía como realmente un mercado para la ilustración y que podías trabajar y hacer cosas para otros como ilustrador, pasé como mucho tiempo preguntándome ¿por qué quiero hacer esto? Y un poco mi respuesta es lo que les he estado contando, que en realidad me gusta explorar, me gusta experimentar, no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo y por eso mi conferencia se llama eso que yo hago, porque es difícil como tratar de ponerlo muy claro. Entonces yo les sugeriría que se preguntaran ¿por qué quieres ser ilustrador? Y lo segundo es qué tipo de ilustradores quieren ser, y esto a lo mejor se puede resolver con qué trabajo quieres hacer, ¿no? Porque ya nos contaron todo el montón de cosas en donde se pueden colocar una ilustración, y es flyers, libros, superficies, objetos, ¿no? Entonces, porque a veces empezamos como en el camino así como ya, voy a dibujar y ya. Pero creo que a mí me habría como evitado muchos, o sea, lo que quiero es evitarles como ya saben, desencuentros, ¿no? Entonces pensé, esta va a ser una conferencia como si yo me hablara en el pasado y me dijera qué cosas debes saber para que no la cagues tanto. Entonces, ¿qué tipo de ilustrador quieren ser? O sea, número uno, ¿por qué quieren ser ilustradores? Número dos, ¿qué tipo de ilustrador quieren ser? ¿Okay? Y esto quiere decir qué trabajo quieren hacer y enfocarse al tipo de trabajo que quieren hacer. O sea, si quieren hacer libros, ya empiecen como a hacer sus propios proyectos, ilustren a sus autores favoritos. Ahorita que está como muy de moda el álbum ilustrado, empiecen como a clavarse en eso. O sea, enfóquense. No estén como, voy a hacer diseño de personajes o voy a hacer, no. O sea, más bien decidan qué tipo de cosas quieren hacer. Claro que pueden hacer todas, pero entonces vayan como autogestionándose sus propios proyectos, súbanlos al blog. Porque además, algo que no les dije del blog, y es una de las razones por las cuales creo que yo empecé a tener trabajo, es porque subía una ilustración y ponía un título. Pongan un título siempre, es lo que siempre le digo a mis alumnos. Ponle un título, así como ilustración para el poema de no sé quién, o esta es una ilustración que se basa en un cuento de Cortázar, porque la gente googlea y luego les puede llevar como, les puede maravillar encontrarse con una ilustración suya si su ilustración tiene como el título adecuado, ¿no? Pero a veces se pierden como de visitas o de gente, porque además, ya recuerdo por qué era importante lo del blog.
algo que no les conté, perdón, es siempre en mi cabeza. Algo que no les conté es que los contactos editoriales que he hecho a la fecha han sido solo por el blog. Los editores, al menos de revistas y de editoriales, todo el tiempo surfean en la red. O sea, googlean ilustrador, ilustración, México, ilustración de una niña, ilustración, o sea, googlean. Entonces, los editores y los iconógrafos, ¿no? Entonces, es muy importante que si quieren hacer ilustración, ya empiecen como a montar las cosas, porque uno nunca se puede estar perdiendo de un llamado real porque alguien ve una ilustración tuya que tiene el título apropiado, ¿no? Bueno, mi siguiente slide o pregunta para los que quieran ser ilustradores es ¿qué es el éxito? Y ya por ahí lo estuvieron comentando un poco. Tenemos que dejar de comprar estas ideas de lo que es ser exitoso que nos envían los medios y que nos dice la televisión de qué es ser exitoso. Como yo, cuando dejé el trabajo, yo creo que para muchos de mis compañeros era, güey, pero si ya existe el diseño de, no sé, una caja de, no sé, una campaña para Nutriza o la campaña para Domino's o la nueva imagen de Domino's, o sea, como que para ellos eso era lo más, güey, no mames, güey, ¿cómo lo vas a dejar? O sea, ¿de verdad eso es lo más? ¿De verdad eso es lo más? O sea, como que yo empecé a preguntarme eso, o sea, ¿de verdad lo más es hacer una puta caja? ¡A huevo! Hasta que se premien en la diseño, o sea, ¿de verdad eso es lo más? O sea, como que... O sea, y no estoy como desvalorizando eso de la gente que gana los premios, ¿no? Por supuesto. Simplemente como que lo que quiero decirles es piensen qué es el éxito para ustedes, qué es el éxito en el sentido de qué es lo que les va a hacer felices. O digo, a lo mejor hay algunos que dicen el dinero es el éxito y está perfecto, ¿no? Pero sí que se abran como a las otras posibilidades de éxito, no sé, a lo mejor ir de viaje o exponer o publicar en otros idiomas, no sé, o sea, como tener un poco claro cuál es mi idea de éxito para no ir como en este tren de pensamiento. Lo que pasa es que cuando termine la escuela van a salir y van a entrar como yo en esta carrera de ya trabajas en una editorial, pero eso no es suficiente, ahora entra a una agencia, pero eso no es suficiente, ahora cámbiate de agencia, pero eso no es suficiente, o sea, como en esta cosa que es como el mundo del diseño, que yo estoy totalmente en contra de eso, porque creo que más bien nos hacen falta preguntas sobre nosotros, sobre lo que es éxito para nosotros, sobre por qué estudiamos diseño, si es porque nos gusta dibujar o porque ¿qué? ¿No? Es una pregunta dura. O sea, yo sé que les pregunto ¿por qué estudiamos diseño? Y todos van a decir porque me gusta dibujar. Sí, pero hay mucha gente como los arquitectos que dibujan en su casa cuando nadie los ve y hacen pinturas increíbles, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ser un poco más críticos con nosotros mismos, ¿no? Con respecto a lo que queremos lograr, ¿no? Ok, bueno, esa es la parte como que lo que para mí es como el éxito, no es como ni publicar, ni hacer libros, ni hacer revistas, y creo que eso ni siquiera es el éxito. Creo que eso me permite, y ya lo veo así, o sea, el trabajo que hago como portadas y libros me permite esto. Esta foto que ven aquí soy yo en mi casa, que vivo en el centro de la ciudad hace 7 años, en un edificio de los 40, cuando no era 3D, y llegué a vivir ahí. Para todos mis amigos era, güey, no mames, ¿por qué vives en un edificio mugroso, viejo, jodido, no? O sea, porque aparte, o sea, güey, duela de madera, no mames, toda gastada, güey, no mames, ¿no? O sea, se los juro, para mis amigos era eso, así de, bueno, mis compañeros era, pero ¿por qué vives aquí si la Condesa está, o sea, podrías vivir arriba de la agencia, güey, o podrías vivir en la Roma, no, pero ¿cómo en el centro? Bueno, el centro no era buena onda, ¿sí? Entonces, pero a mí lo que me hizo rentar ese lugar era la luz y las campanas de la iglesia que se oyen. Me sentía como en un pueblo, me gustaba como eso que hacía como un ambiente tan íntimo. No era ni por el edificio de los 40, porque además tengo mucha fortuna, tiene así como
una tina de los 40, o sea, es como un sueño. Yo no sé cómo llegué ahí, pero sí sé que cuando yo llegué no podía como irme de ese lugar y que ese lugar era para mí. Entonces, bueno, a lo que voy es, el trabajo que tengo ahora me permite justo pagar ese lugar, vivir en el centro, tener las mañanas haciendo esto, que es nada, o sea, ya sé que parece nada, pero en realidad es como mis días son levantarme, desayunar y como entrar a este mundo de juego. Un poco, me gusta como crear esta suerte de espacio sagrado en el que me muevo, ¿no? Un poco, esta es mi onda, o sea, mi onda real es esto, moverme en este espacio sagrado que es mío, que está construido como con mis objetos y como explorar, ¿no? Es como la selva, ¿no? Entonces, me gusta eso, me gusta justo me tiendo o dibujo o pinto. Para los que no han visto mi blog lo van a sentir muchísimo porque trato como todo el tiempo de enviar este mensaje de que es como tener la eternidad. Creo que yo quería tener la eternidad, o sea, perdón que hable así, pero es que siempre cuando estoy hablando luego yo me respondo a mí misma sobre las cosas que estoy pensando. Entonces, bueno, me permite esto, y para mí esto es el éxito. O sea, no es como ni los libros, ni editar ni publicar en coreano, no, es como tener la oportunidad de tener mi espacio, mis cosas, mi vida, el silencio y el tiempo para experimentar con todo lo que me rodea. Creo que eso para mí es el éxito y es un lujo. Hace poco una amiga ilustradora me decía, güey, no mames, no tengo dinero, no me pagan en tal editorial, porque además es un pedo de los pagos. No tengo dinero, no sé qué, ¿verdad? Y yo le dije, date un lujo. Le dije, porque ella estaba como muy angustiada por el dinero, ¿no? Y le dije, date un lujo alguna vez. Y le dije, ¿sabes cuál es mi lujo? Y me dijo, ¿cuál? Y yo le dije, comprarme almendras y comérmelas todas. Comprarme un cuarto de almendras y comérmelas todas un día. Y eso es un lujo. Y le dije, y es una tontería, porque en realidad el cuarto de almendras cuesta como 20 pesos. Sí. Pero como que no siempre puedo comérmelas todas. Entonces es como una estupidez. Entonces a lo que voy es, traten como de pensar en cuáles son los lujos reales para ustedes. No hablo de objetos ni de ya sé que suena muy romántico, pero espero que entiendan lo que estoy tratando de decir. La búsqueda del estilo y otras ilusiones. Bueno, a estas alturas de mi incipiente carrera, como lo que sea que estoy haciendo con mi vida, me lleva mucho como a preguntarme esta cuestión del estilo, ¿no? Porque al principio yo era una novedad hace unos años, porque justo es una de las imágenes que dijeron, wow, los editores, ¿no? Así, wow, qué pedo con esta niña que dibuja así un ser que solo tiene como blanca los brazos, la pierna, y tiene como esta sombra mística atrás, ¿no? O sea, como que mucha de mi carrera se ha construido en base y creo yo, a la percepción de los editores con cosas como esto, ¿no? Así que es como vacío, ¿no? Y siempre pienso, bueno, si ellos hubieran visitado mi casa en esa época, ¿no? Ahora porque he acumulado muchísimas cosas, materiales, papeles, así. Pero en esa época, cuando aún no dibujaba tanto como ahora, cuando empezaba y tenía nada más mi cama y una mesa y 3 cosas, y no porque no pudiera comprar, sino porque me gustaba el vacío, habrían entendido por qué mi trabajo era así, ¿no? Era vacío, como muy así, muy vacío, muy básico, ¿no? Habrían entendido, ¿no? Pero para la gente era como, wow, algo refrescante, supongo, o algo fuera de lo común, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero decir es, el estilo finalmente es el momento, y bueno, al menos, voy a hablar para mí. El estilo para mí, porque todos tienen su opinión al respecto,
es el momento o el estado anímico en el que me encuentro en ese día o en ese año o en ese periodo de mi vida por completo. Creo que el estilo de los ilustradores cambia y tiene que cambiar porque somos personas y como personas estamos en constante evolución. Entonces, algunas veces somos de una forma, y yo creo, eso de que las personas no cambian, no lo creo, pero nada. Si ustedes me hubieran conocido hace 5 años, hace 10 años, no me reconocerían. No, nunca podrían ver conmigo. Entonces, a lo que voy es, todos estamos cambiando todo el tiempo, seguramente, y esto me da paciencia un poco, hay que ser pacientes con nosotros como artistas, o creativos, o personas que se expresan. Porque a veces vamos a tener años muy buenos emocionalmente y a veces años muy malos. Y creo que eso se tiene que ver en lo que dibujamos para nosotros. Es que básicamente es un poco sobre nuestro trabajo personal o las cosas que hacemos con más cariño, ¿no? Entonces, bueno, para mí el estilo es una ilusión. Esto de que el estilo es una ilusión significa que estar en constante cambio es en realidad un impulso, un poco por lo que les decía, que la vida es, y me siento como una abuela, como diciéndoles así consejos, ¿no? Que la vida es una sorpresa, en realidad nunca sabes dónde está generándose una tormenta, ¿no? Hay que aprender un poco como a ser muy sensible y observar, como un poco lo que les decía, que hay que ser curioso, hay que observar a la gente, hay que ir al cine, al teatro, escuchar música, como que nosotros, creo, las personas que son creativas o que tienen inclinación hacia lo creativo, significa que tienen abierta la otra parte del cerebro, que ¿cuál es? ¿Cuál? La creativa, derecha. ¿El hemisferio derecho? ¿Sí sabían? Es el izquierdo y este es el derecho. El izquierdo es razonar. Creo que las personas y el derecho es como este hemisferio derecho para el desarrollado y no percibimos como ciertas cosas que la gente normal pasa, ¿no? O sea, pasa zurdo. Y pero ella nada más creo que un poco tenemos como que en el sentido de esto de que sean curiosos, bla, 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 es un poco esto que aprendamos como a ver con el otro lado del cerebro porque es ahí donde nos podemos sorprender. En realidad creo que casi todo lo que hago un poco y por lo cual soy adicta como a lo que les dije que era mi dibujo, así como tener mi playground así de basura y papel y así, es un poco porque me gusta estar como tocando esa parte de mi cerebro, ¿no? Un poco como cuando ustedes tienen clases de dibujo. Sí. Sí. Un poco como cuando se dejan meter en el dibujo y se pierden en eso, ¿no? Un poco. Es como una droga, supongo. No deja ser anime. Bueno, la otra cosa que también les sugiero muchísimo es esto de vayan a los talleres, vayan a los... Sobre todo, ahorita vienen las clases mágicas, bueno, como un ciclo de talleres de la FILIG en la Ciudad de México, que es una gran oportunidad. Vayan a los talleres de los ilustradores, conózcanlos, vayan a conferencias, pero sobre todo eso, tomen talleres y a veces no solo como de ilustración, sino como de cosas que les ayuden como a desarrollar la parte creativa, ¿no? Un poco, si van a ser ilustradores o no, creo que no tiene mucho sentido, pero sí como esta cuestión de trabajar uno, de ir a talleres, de aprender de otros, de comunicarse con otros, de leer blogs, de ver blogs, de ver arte, ¿no? Bueno, esto de ¿y qué puede ser lo peor? Pues nada, que... Bueno, esto es un poco para los que quieren ser ilustradores, ¿no? Y que ya sé que algunos dicen, no, pues es que está muy difícil, o es un círculo muy cerrado, que es lo que siempre me dicen, ¿no? Es verdad, es un círculo cerrado, sí es cierto, pero no es imposible entrar. Yo me acuerdo muy bien de que los primeros talleres de ilustración a los que fui, tenía compañeros de mi generación con los que no había hablado en años, y ellos estaban haciendo dibujos para editoriales como Norma y Chonchas, libros de texto, desde antes de salir de la escuela, y como que yo me sentía como nadie frente a ellos, porque ellos tenían así una carpeta gigante con pinche 1000 estilos, acuarela, acrílico,
acrílico, wash, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y obviamente eran eruditos, porque muchos de ellos, la verdad, yo estudié con grandes dibujantes, y yo solamente iba a ver a los editores con trozos de cartón, porque además, como tenía tanto miedo de dibujar y cagarla, compraba así cartón barato, craft, y dibujaba y ¿no? O sea, el cartón más barato, el papel más barato, la tinta más barata, y no sé qué era, supongo que era que, siempre quiero creer que era porque lo hacía con el corazón, trataba de enviar como mensajes importantes desde mi parecer, que los editores siempre me decían, está interesante tu onda, déjame una tarjeta, ¿no? Entonces, lo peor que puede pasar es que si no lo intentan nunca sabrán qué tan lejos podrían haber llegado, porque si es genuino su deseo, que es un poco lo que les dibujé a algunos, que es esta niña con una estrella arriba, si es genuino su deseo, es real que puede cumplirse, si trabajan por él, ¿no? Al menos eso es lo que me ha ocurrido a mí desde el principio. Ok. ¿Cómo hacer que ocurra? Ya sé que he hablado y parloteado y no sé qué, y suena muy bien, pero ¿cómo hacer que ocurra? Ya sé que, bueno, seguramente sus maestros ya les dijeron así como esto de lo clásico, de lo que ya les dije. Vayan al cine, vayan al teatro, bla, 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 compren discos, no sé qué. Lo que quiero decir es un poco como, creo mucho así, creo que toda mi onda, mi trabajo, lo que sea, mi labor como ilustradora, dibujante o whatever, se basa en el autoconocimiento. Y esto es porque desde el principio he tenido como muy claras mis influencias, creo, y se expanden, obviamente, ¿no? Cuando vas creciendo se expanden. Pero sí recomiendo muchísimo que empiecen como a identificar, y más como diseñadores, esto en realidad va para todos, no solo los ilustradores, más como diseñadores que empiecen a identificar corrientes artísticas, tipos de lecturas que les apasionan, música que les apasiona, ¿no? Por ejemplo, este árbol, que se supone que soy yo, bueno, ya vieron dónde va su foto aquí, ¿no? Les recomendaría que hicieran este ejercicio solo por curiosidad. Y bueno, en las raíces obviamente hay algunas vacías, pero una de las cosas que más así me ponía mal cuando era niña y muy niña era el arte egipcio, cuando en los 80s estaba de alguna manera de moda, no sé por qué, pero en mi casa, en casa de mis papás, como que tenían algunas como libros sobre arte y era arte egipcio, ¿no? Entonces, como que mucho tiempo, en mi infancia de hecho tenía unos shorts, así lo recuerdo perfecto, que eran así como unos jeroglifos mal hechos, ¿no? En unos shorts amarillos así bombachos horribles de los 80. Y tenían como estas figuras egipcias que a mí me impresionaban demasiado, ¿no? Y ya sé que ven mi trabajo y dicen, pero ¿de dónde coños dices que se parece a lo egipcio? Por supuesto que no se parece, pero sí que seguramente en algún momento, en algún dibujo, hay un elemento, no sé si un pájaro, un orbs o no sé, que tomé de ahí, ¿no? Que está o un perfil, no sé, que está en mi trabajo porque me gusta el arte egipcio, ¿no? Y que a lo mejor sale consciente o inconscientemente, ¿no? Bueno, la de al lado es una escritora brasileña que se llama Clarice Lispector, que es una mística casi, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que aprender como a nutrirse de las cosas que le hablan a su alma. Eso es lo que creo que ha ocurrido conmigo. Simplemente buscar lo mejor para tu alma. O sea, el arte más grande, la literatura más grande, la música más grande. No conformarse con cosas pequeñas, ¿no? Ni basura comercial. Creo que siempre es bueno ambicionar, tener lo mejor de lo que la humanidad ha creado, ¿no? Un poco Clarice, para mí es como una de las escritoras más interesantes y como, no sé, me gusta mucho. Bueno, otra de las cosas que me gusta también mucho y que no había notado hasta mucho tiempo después de empezar a publicar es que me gustan las figurillas mesoamericanas y
y no sé, yo creo que a muchos de nosotros nos gusta, porque siempre veo como de hecho un ilustrador español en un taller nos decía, es que los mexicanos hacen los ojos muy separados, o sea, como que se quejaba de los ojos y la nariz y la boca, o sea, como que él sentía que nuestras caras eran deformes por alguna razón. Y yo, como que tiempo después viendo dibujos, pensaba, es que como que hay ciertos rasgos de las figurillas mesoamericanas que a veces se repiten en algunos ilustradores, y creo que es como una resonancia, no sé si, yo pienso que inconsciente, no sé si sea consciente, al menos a mí sí me gusta la cerámica mesoamericana, ¿no? Esto que está aquí que no se ve es arte persa, que también me pongo muy mal con el arte persa y la geometría, y bueno, no sé, eso es a lo que iba diciéndoles, traten de chupar lo mejor de la cultura universal, no se conformen con lo más común, ¿no? Bueno, claro que puede haber cosas comunes, ¿no? Pero también traten como de ir al origen, de ir a las cosas más exquisitas, porque creo que finalmente nos lo merecemos. Bueno, música, puse a Beethoven, no porque sí me gusta Beethoven, pero más que por esta cuestión de su música, por esta cuestión de que estaba sordo y aún así seguía haciendo música y estaba loco, ¿no? Entonces, no sé, me identifico con él, no sé por qué. Bueno, las cosas que, esto fue como el resumen, ¿no? Pero ¿cómo llego a hacer este árbol conscientemente, ¿no? ¿Cómo hacer que este árbol que está aquí ocurra, ¿no? Yo al menos llevo hace un par de años que empecé a llevar un diario y escribo al menos 2 o 3 páginas todos los días. Y me ayuda un poco a aclarar la mente. Yo sé que como que el ritmo de vida actual no nos hace pensar, lo tomo como forma de meditación, vamos, porque el ritmo de vida actual no nos deja, número uno, no podemos concentrarnos. A mí me pasa muchísimo, soy súper dispersa, entonces trato esos 10, 15 minutos que estoy frente al diario de concentrarme lo más que puedo, y a veces no lo logro, y escribir así como tonterías, a veces son tonterías, así como hoy tengo que lavar la ropa, ir al súper, comprar no sé qué, me gustaría, y de pronto, una vez que como que haces tu lista de prioridades así vacías, empiezas a ir un poco más allá. Entonces empiezo a escribir cosas como, creo que debería comprarme una tinta Windsor, no sé qué, no sé muy bien, me da miedo cagarla. Y entonces empiezas a escuchar tu voz interna, porque escribo, me da miedo cagarla porque está tan cara y qué tal que la arruino, pero me gustaría tenerla porque a lo mejor podría crear un dibujo muy bonito con ella. O sea, como aprender a escucharse, ¿no? Un poco ahí. Y esto va un poco como a la cuestión de que aprendan a escuchar sus verdaderos deseos, su verdadero ser, su verdadero yo, sobre qué es lo que quieren hacer, sobre qué es lo que quieren dibujar, ¿no? Entonces, poner todo en papel, escribir, ya saben, frases de gente famosa o de pintores famosos, o ponerlo en papel y tratar como de tener un poco una disciplina de si no meditar, al menos escribir estos como secretos, ¿no? En papel. Otra de las cosas es admirar y admirar en secreto, ¿no? Hacer como esto es, a lo mejor algunos ya conocen Pinterest, o para los que no es Pinterest, sí, que es como una red social en la que coleccionas imágenes. Es una tontería, pero traté como de ilustrarlo con este snapshot para que vieran cómo se presenta, ¿no? Que yo creo que es útil. Pero bueno, lo que voy es admirar y admirar en secreto a personas de todo tipo, ya sea su mamá, su papá, pintores famosos, escritores famosos, gente famosa, y tratar como de averiguar qué es lo que admiran más. O sea, a lo mejor hay alguien que quiere ser ilustrador, pero tiene así como de admirados a, no sé, Jim Morrison o músicos muy famosos, ¿no? Y bueno, esto es porque eventualmente ustedes a lo mejor todavía no se avientan a hacer como una portada para un disco de The Doors, ¿no? Pero su admiración está ahí, ¿no? O qué tal que rinden homenaje a, no sé, Warhol haciendo un autorretrato de ustedes mismos de esa manera. O sea, son maneras de buscar ejercicios creativos o tratar de encontrar como las verdaderas cosas que les mueven a ustedes, no a lo que dice la tele, ni lo que dicen los trends,
ni lo que dicen la mayoría de sus compañeros del salón de clases. Hablo de ustedes, ¿no? Y lo de admirar en secreto es porque a veces tenemos como envidia de otros ilustradores o de alguien al lado, o de, no sé, o sea, ya saben, a veces dicen esto de que del amor al odio hay un paso, a veces odiamos a un personaje, pero porque le admiramos en secreto. Entonces como que aprender a entender por qué admiramos a ese personaje, aunque digamos que lo detestemos, porque es una forma de admiración. Entonces siempre es como interesante jugar, bueno, al menos yo que tiendo mucho como a jugar con estas cosas de lo lleno, el vacío, como estas cosas como un poco bipolares, como totalmente diferentes, contrastantes. A mí me sirve mucho como, ¿por qué odio a este? ¿Por qué admiro a este? Y como empezar a jugar con lo que resulta de esos juegos de admiración. Lo que les decía de ver buena pintura y eso es un poco, es un poco esto de construir un museo personal. Y bueno, eso, construir un museo personal con pinturas de famosos, gente que les apasione cómo sean sus colores o sus formas o su composición, o sea, aprender a realmente construir como este altar de cosas y a veces también resulta interesante si hacen un ejercicio, no una copia, pero sí como componer un dibujo usando una pintura que les encante, ¿no? Colecciones. Yo soy muy dada a acumular y bueno, una de las cosas que he descubierto es un poco que mis gustos, las cosas que dibujo y los materiales con los que trabajo tienen por supuesto y todo que ver con las colecciones, con las cosas que colecciono, con objetos naturales, objetos redondos, objetos dorados. Ahorita me está dando por coleccionar pedacitos de tela y los estoy pegando como en una libreta. O sea, es algo que a lo mejor no sirve ahora y que parece como que es insulso, pero en el futuro puede darles como ideas para hacer cosas creativas, ¿no? Lo que les decía de los materiales por sí mismos es algo que hago todo el tiempo, ¿no? Como tomar el material como pretexto y hacer la plastilina, el papel, las hojas, ¿no? Como aprender a saber cuáles son los materiales que les atraen y por qué, ¿no? A lo mejor la madera porque les recuerda una mesa de su abuela en la que ustedes, o el olor de la madera les recuerda, sobre todo eso, como somos seres tan sensibles y como tan emocionales, a veces los materiales que nos tocan el corazón son porque nos remiten experiencias del pasado. Y bueno, recuperar la infancia, que es como una de las cosas que hago todo el tiempo. Y hacer como listas de cosas a las que jugaban cuando eran niños, porque no saben el placer que se siente cuando vuelves a hacerlo. Hace poco me compré un hula hula y recuerdo perfecto, o sea, y tratar de hacerlo, porque aparte soy pésima en coordinación, pero tratar de jugarlo fue volver a los 5 años, así como un shot, así de un golpe en la cabeza, de cómo era cuando era niña, y tuve la misma sensación, o sea, como la misma sensación de que el cuerpo es raro y el objeto, o sea, la relación del cuerpo con el espacio, no sé, tuve como una remembranza muy extraña. Y bueno, nuestro trabajo es un regalo al mundo. Creo que estamos aquí, todos estamos aquí por una razón. Ya sé que suena estúpido, pero todos estamos aquí por una razón. Todos tenemos una historia increíble detrás que nos trajo a este lugar de amor, de desamor o de tristeza, no lo sé, pero es nuestra responsabilidad investigarlo y entregar al mundo lo mejor de nosotros. Y fin. Pues vamos a pasar a una muy breve ronda de preguntas, 1 o 2 preguntas cuando mucho. ¿Alguien tiene algo que preguntar, decir, opinar? ¿Cuántos años tienes? Sí, ¿cuántos años tienes? Es un dicho que ¿Tú crees? Sí, güey. Bueno, pues démosle un grande démosle un... ¡Hay varios! Bien. ¡Hay varios! ¡Hay varios!
Prendan las luces. Bueno, Tootsie Pop era un poco porque, en efecto, cuando era más joven, en el trabajo. Entonces, yo no fumo, ni bebo, ni uso drogas. Yo todos los días me compraba una Tootsie Pop en la preparación. Pero era muy adicta a la glucosa, a los dulces. Entonces, durante un tiempo de mi vida, cuando tenía mucha presión, como que tenía así el cajón lleno de paletas, ¿no? Creo que era un poco como que quería malcriarse a mí misma, como de, ya sabes, como de premio de que está soportando la presión, y era como... Pero además me gustaba que cuando se acababa el dulce, el azúcar, había un chicle, pero el chicle además sabía a madres. Me parecía interesante el contraste, como cuando la realidad parece dulce, pero a veces no lo es tanto, pero al final, pero además el dulce se agota, pero el chicle perdura. Entonces, como que lo que quería decir era eso, que a veces la vida puede parecer, creo que era como una lección para mí sobre la vida que estaba llevando. O sea, a lo mejor podía parecer muy cool, pero en realidad estaba súper jodida. Sin embargo, como que este recordatorio de que hay una verdad dentro, era como la cuestión de la verdad. La verdad que está dentro es lo que permanece. Entonces, es un poco como eso, como Tootsie Pop y Chiclocentro. De hecho, sí, tengo como lo que les decía, este juego de las dos cosas todo el tiempo. Salgo de mi neurosis, perdón. Ay, no voy a decir. No, pregunta. Shh. Buena pregunta. Esa es una gran pregunta y me la hago todos los días. ¿Cuánto? En realidad, no es que yo quiera llegar a algún lugar. Creo que lo que quiero llegar a hacer es experimentar. Eso, de alguna manera, me lleva a cosas, conocer personas. O sea, creo que mi recompensa no es cuando hago los libros o cuando... No, creo que es como el proceso. Creo que estoy interesada en el proceso más que en los resultados. Es como el proceso de aprendizaje. Sí, soy una investigadora. Pues démosle un grande aplauso a Mujerón, güey. Es un peluche. No, es un como El día de hoy tenemos la inauguración de la exposición de las letras olvidadas a cargo de nuestro querido amigo Miguel Reyes, que va a exponer el día de mañana. Es en el restaurante Bar Galería Los Milagritos, 6 Poniente, 110, San Pedro Cholula. Como yo. Estamos esperando que lleguemos ahí alrededor de 9:30, poder echar trago, cotorrear, platicar con los ponentes, sí. un poco más. Y tenemos también un taller express de calavitas de azúcar a cargo del señor. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Dime. Este taller express tiene un costo de 80 pesos para quienes se animen. Es intervenir calavitas de azúcar y después se las comen o las guardan como ustedes quieran. Los interesados se apuntan por favor con el señor. Va a ser mañana de 9:30 a 11. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con Lalo, que nos va a presentar nuestro de la clausura. invitado. Tenemos que ir a la clausura. Por eso. A las 10 es la clausura. Pero esta no va a estar en la clausura. A las 11, no. ¿Qué es el que sigue? ¿No hay 10 minutos de receso? No. Jódanse. ¿Quién sigue? Vamos a dar 5 breves minutos en lo que se...